tal, amigos? Buenas noches. Como mencionan, bueno, somos parte del colectivo Voz de Tierra Firme, de manera, digamos, por el interés de hacer conciencia o concientizar sobre el patrimonio de nuestra delegación Tlalpan. Organizamos esta serie o este ciclo de conferencias. A la par, de manera paralela, como mencionó, hicimos una lotería de Tlalpan que ya saldrá, yo creo que la próxima semana, en el próximo encuentro les regalaremos un ejemplar. También le mandaremos uno a usted, que esperábamos tenerlo hoy y no lo pudimos concluir, pero bueno, estos son parte de los trabajos de Voz de Tierra Firme. Como primera ponencia se planeó hacer un recorrido histórico por Tlalpan, ¿no? Comenzar desde los orígenes de los primeros asentamientos en Tlalpan o en esta zona geográfica y llegar hasta el siglo XXI, hasta nuestro momento histórico. Entonces, en ese viaje cronológico por Tlalpan comenzamos con el doctor Felipe Ramírez, que es profesor investigador titular B por la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina. Actualmente es el encargado del proyecto arqueológico Cuicuilco, en el cual ha desarrollado su proyecto desde el 2011. Su principal interés se centra en el estudio de las sociedades anteriores a la era cristiana, tema al que ha dedicado más de 30 años. Entonces tenemos la fortuna de tener aquí al doctor Felipe Ramírez, que va a platicar con nosotros y información de primera mano, ¿verdad? Sí, lo que comentaba, que varias de las transparencias que mostramos es información inédita. Comentaba antes de que llegara más gente, algunos de los que ya estaban presentes, les comentaba que el proyecto Cuicuilco comenzó en 2011, comenzó bajo mi responsabilidad en 2011 cuando lo tomé, y lo que a continuación esperamos se pueda mostrar es parte de lo que hemos hecho de labores de mantenimiento, de investigación en el sitio. Pero básicamente mi interés principal era hacer una especie de resumen del desarrollo cultural del sitio, desde sus primeras épocas de ocupación hasta las últimas, e incluso después de que sucede la catástrofe de erupción del sitio. Ahora, también la idea era un poco mostrar los espacios en los que el asentamiento Cuicuilca se distribuyó y digamos, en un principio, cuál era ese paisaje en el cual los Cuicuilcas habitaron. Básicamente esa era la primera parte de la ponencia. Entonces, bueno, básicamente comenzaré hablando de eso y iremos de lo que sería la parte más antigua, hablaré de lo que es lo más antiguo hasta lo más reciente del sitio. Bueno, Cuicuilco, como ustedes saben, es un espacio que se encuentra ubicado en el suroeste de la Cuenca de México, muy cerca en esa época de lo que era el lago de Chalco-Xochimilco, la parte occidental de lo que era el lago de Chalco-Xochimilco. Aproximadamente se calcula la distancia de la población cuicuilca al lago en aproximadamente 2 a 3 kilómetros en ese momento, antes de que sucediera la erupción. En sus primeras etapas, el sitio de Cuicuilco, la población cuicuilca, básicamente era únicamente de casas, una aldea pequeña, no de grandes dimensiones. ¿Sí podemos apagar esta? Sí. Es que es mucho más ilustrativo si lo vamos viendo en las transparencias. Si quieres la siguiente. Bueno, como les comentaba, Cuicuilco se encuentra en la parte suroeste de la Cuenca de México. El antiguo lago de Chalco se distribuía en esta zona sobre todo, ¿no? La parte occidental del lago de Chalco, Xochimilco, en la parte occidental se encontraba el asentamiento Cuicuilca, que básicamente se ubicó en lo que sería el monte Bajo, en las estribaciones de lo que es la Sierra Chichinautzin. La siguiente. ¿Sí se puede apagar esto?
el switch. Sí, ya no hay. Apagaron el switch. Creo que apagaron el switch. Problemas técnicos en todos lados, que no se aplica. Sí, pero pues usted inaugura el ciclo, entonces Siempre es lo más. sí, una disculpa. No. Todos los demoras. Lo importante es que se enteren de lo que es Cuicuilco y de lo que estamos haciendo. Antes de la erupción del Xitle, básicamente estaba se estableció en lo que son terrazas naturales, como las que incluso hoy en día se pueden ver en el área de Contreras, incluso la zona del bosque de Tlalpan y toda esta región, que son terrazas naturales que después se fueron adaptando de acuerdo a las necesidades constructivas de los cuicuilcas y sobre todo de los espacios donde se iban a construir arquitectura monumental. El espacio en esa época estaba conformado por bosques de pinos, encinos, como en la actualidad se puede ver en el Ajusco, en Contreras, en toda lo que es la zona Chichinautzin. Y básicamente también existían escurrimientos de agua que bajaban, incluso en la actualidad bajan con gran fuerza, pero en esa época bajaban con gran fuerza, creando grandes barrancas, ¿no? Muy cercanas incluso al sitio de Cuicuilco. De hecho, una de esas barrancas que se descubrió hace poco, relativamente poco, bajaba muy cerca de la Escuela Nacional de Antropología, lo que es ahora donde va el periférico y donde se construyó el segundo piso. ¿Cómo sabemos eso? Porque ahí se hicieron estudios de mecánica del suelo, se perforó la lava y decían los ingenieros que seguían perforando, iban 20 metros y no se terminaba, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí corría iba una barranca con un escurrimiento más o menos profundo y fuerte, que cuando hace erupción el Xitle comienza a cubrirse esa barranca y después empieza a desbordar hacia el área de la pirámide. Pero bueno, eso lo vamos a ver más al rato. Como les comentaba, es una región que tiene terrazas naturales con escurrimientos importantes de agua, como aquí. Y bueno, los bosques de pinos, encinos, muy similares en la actualidad a lo que vemos en el bosque de Tlalpan. Este era el paisaje cuicuilca donde se asentaron los primeros pobladores en la población cuicuilca. La siguiente. Bueno, Cuicuilco, como todos saben los que, la gente que vive en la delegación Tlalpan y lo que queda de la zona arqueológica, son alrededor de 60 hectáreas, lo que nosotros hemos estimado. Básicamente lo que queda es, bueno, como referencia en este plano oficial de la Dirección de Registro Público, es, bueno, aquí tenemos el anillo periférico, este es el periférico. Lo que es Insurgentes corre hacia acá y, bueno, San Fernando. Este es el espacio donde se encuentra la pirámide principal, lo que nosotros conocemos como Cuicuilco A, es donde incluso es un espacio ecológico, una reserva ecológica. La pirámide principal es esta. Enfrente está el espacio que nosotros conocemos como Villa Olímpica o Cuicuilco B. En el Cuicuilco A tenemos los monumentos, la pirámide principal, la Kiva, que también es un monumento importante dentro de la zona, y la estructura E1. En Cuicuilco B tenemos lo que quedó de evidencia arqueológica después de la construcción de la Villa Olímpica, el edificio 9, el famoso edificio Heiser, porque lo trabajó ese arqueólogo en 1957-58 junto con James Bendijo, el edificio 8 y el edificio 6. Este espacio está protegido por la zona, por el INAH, y está bajo su protección. Hay otro espacio acá que es donde se encuentra el Deportivo de Villa Olímpica, que tenemos otra estructura, la 2, que bueno, también está protegida por el INAH, pero es un espacio que es usado por el público que puede tener acceso ahí. Este es Cuicuilco B. Cuicuilco C es un espacio que ya no existe, desgraciadamente, es donde se encuentran las torres de Electra en la actualidad,
pero encontramos evidencia de una estructura circular de un diámetro aproximado de 15 a 20 metros, o sea, era una estructura más o menos grande, escalonada, que desafortunadamente, como les digo, fue destruida cuando la construcción de los monumentos, los edificios de ley. En otro espacio que hemos llamado Cuicuilco D es donde básicamente se encuentra el centro comercial, la Plaza Imbusa, o mejor conocida como Cuicuilco, la Plaza Cuicuilco. En este espacio, aquí encontramos un canal de época prehispánica, se encuentra el montículo de Peñapobre también, y básicamente, bueno, pensamos que probablemente exista una plataforma debajo de una capilla que se encuentra dentro del centro comercial. Y también lo que hemos visto en este espacio, Alejandro Pastrana en el 97 pudo darse cuenta que existía un espejo de agua, ¿no? O sea, estaba la zona arqueológica y una reserva de agua asociada a la zona arqueológica. No sabemos si esa reserva es natural y lo adaptaron los cuicuilcas o se construyó por ellos, ¿no? Pero sí tenemos certeza de que se canalizó el agua de un río que venía por aquí, que se canalizó hacia acá para regar sembradíos probablemente en esta zona dentro de lo que sería Cuicuilco. El otro espacio importante es la famosa pirámide de Tenantongo, que es el espacio en el bosque de Tlalpa. No sé si algunos de ustedes la conozcan, han tenido noticia de ella, pero formó parte también de la zona arqueológica. Esto sería básicamente, digamos, la zona central de lo que es lo que nosotros consideraríamos como Cuicuilco. La siguiente. Aquí lo tenemos, esta misma zona de la que ya ven, pero también hemos descubierto evidencia en la zona de Fuentes Brotantes, en dos sitios, sobre todo, uno que nosotros llamamos Corregidora y otro sitio que se llama La Ladrillera. Y recientemente trabajos que se han hecho en el centro de Tlalpan, en la Universidad Pontificia, han descubierto evidencias que probablemente hayan correspondido a la misma zona. Entonces, en suma, la extensión del sitio se ha calculado a nivel de hipótesis en 400 hectáreas, que es un sitio grande, muy grande para el preclásico, o sea, estoy hablando de épocas anteriores a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cuicuilco era el asentamiento más grande y más importante en el 400 a.C., incluso más que Teotihuacán, en esa época, y que por lo tanto debe de ser considerado como una de las primeras poblaciones de gran tamaño, de gran envergadura en la Cuenca de México. O sea, en pocas palabras es el antecedente de lo que va a ser la Ciudad de México. De ahí el gran valor del sitio y de la zona arqueológica a nivel de la Ciudad de México. O sea, eso tendríamos que tomarlo en consideración. O sea, ustedes tienen las primeras evidencias de las grandes, de lo que van a ser las grandes ciudades después en la Cuenca de México. Es la importancia del sitio. Entonces, miren, en esta zona de Fuentes Brotantes, aquí únicamente no hemos encontrado arquitectura monumental como en el caso de Cuicuilco A, Cuicuilco B y lo que es el Cuicuilco D y la pirámide de Tenantongo. Aquí básicamente nos hacemos referencia a unidades habitacionales, o sea, las casas donde vivía la población que pertenecía a Cuicuilco. Esta parte, este núcleo central, básicamente hablamos de arquitectura monumental, o sea, también son los primeros vestigios de ese tipo de arquitectura en lo que es la Cuenca de México, y parece ser que el área de habitación va hacia la zona sur del sitio, no tanto hacia la zona norte, sino más bien hacia la zona sur y probablemente hacia la zona poniente, pero no mucho, porque la misma elevación de la sierra, pues también, bueno, los que viven acá saben que es muy frío. Entonces, básicamente va buscando las áreas más bajas, no tan frías, y los espacios se van aprovechando en las terrazas que haya y se van adaptando para habitar. Entonces, básicamente es hacia el sur lo que nosotros hemos visto como la posible extensión de Cuicuilco. La siguiente.
Ahora, Cuicuilco, se ha especulado mucho de que era un sitio muy antiguo. De hecho, se llegó a especular que Cuicuilco tenía una antigüedad de más de 10.000 años. ¿Por qué se decía eso tan descabellado? Porque abajo de la lava, en algún momento, cuando se hacían trabajos en el sur de la cuenca, se encontraba fauna pleistocénica, entonces se asociaba, si la pirámide estaba bajo la lava, pues la fauna que aparecía ahí, pues era básicamente contemporánea a la pirámide. Por eso en algún momento se especuló que la pirámide era de las más antiguas de América, 10.000 años de antigüedad. Pero en realidad no, o sea, era una cuestión de posición estratigráfica, o sea, era simplemente estudiar los estratos, cómo se fueron depositando y cómo estos finalmente nos estaban dando esa información. Lo que nosotros hemos visto es que con base en la evidencia arqueológica, o sea, con los objetos que hemos encontrado en los diferentes espacios en Cuicuilco, que lo más antiguo, la evidencia más antigua data de la fase Tetelpan, que los arqueólogos llamamos así, pero básicamente hablamos del 800 a.C. Entonces, en este momento es cuando estamos viendo que existe ya una ocupación en el espacio Cuicuilca que perdura hasta la erupción del Xitle, que se ha fechado ya de manera más segura entre el 250 y 300 después de Cristo. Entonces nosotros tenemos 4 fases que llamamos Tetelpan, Zacateco, Ticomán y Cuicuilco, en los que Cuicuilco existió, que va del 800 a.C. hasta el 250 después de Cristo. Todo eso que les hablo es con base en evidencias arqueológicas y en las construcciones que hemos estudiado recientemente en la zona arqueológica. La siguiente. Bueno, la fase Tetelpan es lo que vamos a ver primero y qué evidencias son las que se están presentando. La siguiente, que va 800 a 700 antes de Cristo. ¿Qué evidencias tenemos? No tenemos evidencias constructivas, o sea, no hemos encontrado nada relacionado con arquitectura, únicamente objetos. Entre estos objetos tenemos estas figuritas que nosotros, por su posición estratigráfica y por comparación con otros sitios de la época, estamos ubicando entre el 800 y 700 antes de Cristo. Esta nomenclatura es la que usamos los arqueólogos para definir el tipo de figurita y la descripción que hacemos sobre esto. Pero esas son las primeras representaciones de figuritas dentro del sitio Cuicuilca y que nos están indicando esta temporalidad. Básicamente las figuritas se usaban para cuestiones rituales y sobre todo se tenía en estos primeros momentos dentro de lo que serían las unidades habitacionales, las casas de los que habitaban Cuicuilco, que en ese momento probablemente solo se trataba de una aldea pequeña. No sabemos la extensión ni tampoco hacia dónde se distribuía, por obvias razones, ¿no? La lava cubrió gran parte del sitio. La siguiente. También tenemos cerámica, o sea, pedazos de vasijas que nos dan esa temporalidad. En este caso, pues, los tipos que nosotros llamamos cesto blanco Tetelpan e ixta blanco Tetelpan, que básicamente son estos dos, ixta blanco Tetelpan y el cesto blanco esto, ¿no? Son cerámicas que tienen decoraciones, bueno, aquí no se ve, pero en algunos casos tienen decoraciones de peces, ¿no? Sobre todo. En este caso son los únicos ejemplos, o de estrellas. Son los únicos ejemplos que tenemos y la única evidencia que hemos podido detectar para la primera ocupación de Cuicuilco. La siguiente. Bueno, ¿y dónde la hemos descubierto? Sobre todo en el área de Cuicuilco B. Este es un plano de doña Florencia Müller, que trabajó en el 67-68 cuando se construyó la Villa Olímpica. Básicamente la evidencia que tenemos proviene de este edificio, el edificio 9, el famoso edificio Kaiser. Probablemente en esta zona es donde hay poca evidencia de lo que fue la aldea de la fase Tetelpan, o sea, la aldea en el 800 a 700 antes de Cristo. Esta área es la que básicamente hemos encontrado. Y la siguiente. Y bueno, aquí es una
una fotografía, bueno, es un dron donde se ve actualmente el espacio de Cuicuilco B. Este es el edificio 9, el famoso edificio Kaiser, que tiene encima el monumento dedicado a Bélgica, que se puso ahí cuando el trabajo de cuando se hizo la Olimpiada, ¿no? Cuando este espacio se dedicó para la Olimpiada. La siguiente. Y bueno, más evidencia tenemos en el espacio de la Universidad Pontificia, aquí en el centro de Plata. Aquí también se encontró cerámica parecida a la que encontramos en Cuicuilco para la fase Tetelpanos en el 800 y 700. La siguiente, que básicamente son estos ejemplares, ¿no? La siguiente. En la siguiente fase que llamamos Zacatenco, que es un espacio de tiempo que va del 700 a 400 antes de Cristo, la que sigue, encontramos también cerámica que nos está indicando esa temporalidad, ¿no? La que sigue. Figuritas que son de esa época, que corresponden a esa época. Y básicamente aquí es donde ya estamos viendo, este es un corte del gran basamento de la pirámide principal de Cuicuilco, y básicamente estamos viendo que ya se está construyendo el primer gran cuerpo de lo que va a ser el gran basamento, que básicamente está conformado por este terraplén, o sea, un espacio de terreno que se emparejó para establecer este primer montículo que es únicamente de tierra, y una estela frente a ese edificio, la cual se montó sobre una pequeña plataforma. O sea, esto es lo que tenemos para el 700 y 400 antes de Cristo en el espacio donde actualmente se encuentra el gran basamento. La siguiente. Esta es la famosa estela de Cuicuilco, que bueno, ahorita no hay acceso al público para protegerla, mientras vemos qué hacemos con ella, si la trasladamos al museo del sitio o habilitamos el espacio para la visita al público. Pero básicamente la parte más profunda, o sea, de aquí hacia abajo a 3,80 de profundidad, 4 metros, es donde se encuentra la primera evidencia constructiva del gran basamento, que tiene enfrente esta estela. Esta estela nunca había sido mostrada, aunque aquí hay espacios sombreados que todavía estamos trabajando, pero básicamente este es el monolito, es una estela que mide 3,90 metros de alto, con algunos símbolos aquí, círculos y rombos. Lo único que sabemos de esta estela y su posible interpretación es que estos 4 rombos corresponden o representan el fuego. Nada más, es lo único que tenemos hasta ahora. La siguiente. Y bueno, los primeros altares que se construyen sobre el gran basamento, que tampoco en este momento están abiertos al público porque todavía seguimos tratando de proteger este lugar para la visita al público. Estos serían los primeros altares que se construyen durante la fase Zacatenco, o sea, 700 a 400 sobre el gran basamento. La siguiente. Y también tenemos evidencia de esa época en este edificio, el edificio 9, el edificio Kaiser, es el de los primeros que se construyen entre 700 y 400 antes de Cristo, y que básicamente es un edificio de tierra, ¿no? El que sí es un dron, una foto tomada con un dron de lo que es el edificio actualmente, y básicamente es un edificio de tierra que fue cubierto por la lava. Esta parte que ven acá es para protección de la fachada escalonada, que se construyó en el 67, 68 para protegerlo. Sin embargo, bueno, se plantó ahí el monumento de Bélgica. Si se dan cuenta, está sobre la lava, pero esta lava se está fracturando y en no poco tiempo comenzará a caerse. Entonces, la idea es ver si podemos trasladar el monumento a otra zona, a otro espacio dentro de la delegación, para evitar que sufra daños el edificio. La siguiente. Unidades habitacionales es básicamente en este espacio. Esto lo que ven es un dibujo de planta de lo que era el edificio donde actualmente están las torres de Electra. Era un edificio circular
con varios etapas y momentos constructivos. El único vestigio que tenemos del 700 y 400 a 400 a.C. era unidades habitacionales en este espacio. La que sigue. Y que básicamente se refiere a fogones y hoyos para poste, los cuales estuvieron asociados a huesos de animales, sobre todo de venado, de guajolote o de perro. O sea, eso es lo único que quedó en ese espacio, ¿no? La siguiente. Y en el espacio, en lo que conocemos como la zona esta de Corregidora, donde había una cancha de fútbol, creo que en la actualidad todavía existe. Si suben por la calle Corregidora, hay una cancha de fútbol que tenía estos vestigios, que parecen, no parecen, corresponden a una unidad habitacional que tenía asociado pues FOMAX aquí, ¿no? Y fogones en esta zona y en esta zona. Esta evidencia también es del 700 a 400 a.C., la que sigue. Y el espacio de la Universidad Pontificia también tiene evidencia de la misma época, la que sigue. La siguiente fase, que es 400 a 200 a.C., la que sigue. En Cuicuilco se encuentra ya una gran diversidad de cerámicas que provienen de Occidente de México, sobre todo estas dos, y cerámica que por sus atributos, sus características nos están indicando que corresponden a ese momento. La siguiente. Cerámica que se encontró asociada a troncocónicas, entierros cuando se hizo el salvamento en la Villa Olímpica, que estaban como parte de la ofrenda en Cuicuilco B. La siguiente. Y figurillas que sabemos que proceden o son de influencia de Occidente, porque este tipo de figurillas se elaboraban en esa región, en la región de Occidente, Chupícuaro, la zona también de Michoacán, Jalisco. Este tipo de figurillas corresponden también a esa misma época de 400 y 200 a.C. Y esta figurilla que parece ser típica de Cuicuilco, que nos está indicando ya el uso de, la utilización del juego de pelota, ¿no? Una figurilla que también se encontró en los trabajos de salvamento arqueológico cuando se construyó la Villa Olímpica, y otros objetos o estas figurillas que también nos están representando y dando cuenta del tipo de actividad que se hacía, la siembra del maíz, y cómo se procesaba y cómo se comía en tacos. Estas figurillas son súper curiosas y tampoco hay publicación sobre esto. Sobre estas sí las pueden ver incluso en el museo actual, en el Museo de Sitio. La siguiente. Y bueno, ya en ese momento la construcción, ya en masa de lo que es el gran basamento, que es el Cuicuilco A, y la construcción ya de los edificios que se encuentran en Cuicuilco B, el edificio 6, el edificio 8, el edificio 9 que ya viene desde épocas más tempranas, pero que se va ampliando, y lo mismo el edificio 2. Este edificio 2 es el que está dentro del área deportiva de Villa Olímpica y se conoce como el Palacio o la estructura 2. ¿Por qué el Palacio? Porque parece ser que era la residencia del gobernante Cuicuilca. Este edificio es muy importante porque es de los primeros vestigios del uso de este tipo de monumento, de construcciones en el preclásico, ¿no? De lo que después van a ser, de lo que después va a ser el Palacio del Gobernante en el posclásico, ¿no? El famoso Tecpan. La siguiente. Y bueno, el gran basamento con sus diferentes etapas constructivas. El gran basamento tiene un problema, no se puede definir claramente qué ha sido reconstruido y qué no, porque desgraciadamente se le ha metido tanta mano, pero se le ha metido tanto, pero tampoco se ha informado en qué se ha metido mano, ¿no? Hasta en la actualidad, que nosotros cada vez que hacemos trabajos de restauración o conservación del edificio, especificamos qué espacio del gran basamento estamos trabajando y qué vamos a conservar. Entonces, esa ha sido también la desgracia de Cuicuilco, que no se ha informado mucho que no hay mucha información sobre eso.
En la actualidad estamos tratando de revertir eso y a la información posible, reportarla por lo menos en los informes, ¿no? La siguiente. Y bueno, ¿qué etapas constructivas ya se están viendo ya para la fase Ticomán? O sea, para el 400 a.C., pues creemos que se amplía el edificio, o sea, en estas dos etapas constructivas, y el uso ya de los altares que también se construyen sobre esas etapas constructivas. Es básicamente lo que estamos viendo. Este es un corte, un dibujo un corte de lo que es el gran basamento. La parte de arriba pues, es lo que se puede visitar en la actualidad. Esta es la colada de lava que llega y cubre parte del edificio. La siguiente. Y bueno, los altares que son más recientes, este es uno de los altares que descubrió Cummings en 1924 y que después fue restaurado por Noguera. Estos altares también los descubrió. Y lo que en la actualidad les comentaba, nosotros hemos descubierto al hacer labores de mantenimiento y de relleno de oquedades o de túneles que quedaron abiertos, encontramos esto que parece ser, correspondería a la cabecera, a parecer sur, de lo que vendría a ser otro altar, ¿no? Que encontramos. Esto fue en 2014. La siguiente. Y también en el espacio atrás de la caseta principal de entrada a la zona arqueológica, en esa zona se explotó una cantera, la famosa cantera de Peñapobre. En ese espacio, al excavar, encontramos vestigios de muros de unidades habitacionales, pero sumamente destruidos, algunos apisonados, y bueno, aquí se ve cómo el piso está, cómo el tepetate está apisonado, ¿no? Pero vean, o sea, muy dañado y quemado, ¿no? Por la acción cuando se presenta la erupción del sitio y se empieza a arrojar cenizas, como quemó el tepetate, ¿no? La siguiente. Y bueno, también el espacio de Tucuilco B, aquí ya se construyen todas estas edificaciones. La mayoría fueron destruidas cuando se hicieron los trabajos de construcción de Villa Olímpica. Todos estos edificios es lo que sería el edificio 7, el edificio 5, el edificio 4, 3, el 1, fueron destruidos. Y lo único que nos dejaron fue el edificio 2, que es el palacio, y solo la mitad, porque también destruyeron parte de para poner la pista de atletismo. Y los edificios 6, 8 y el 9, el famoso Kaiser, donde está la escultura de la unidad de Bello. La siguiente. Esta es una vista del edificio Kaiser, donde también encontramos evidencia del uso de estupos ya para el 400 y 200 a.C. Estos estupos los encontramos frente a la fachada escalonada, muy deteriorados. Vean cómo están muy destruidos por los trabajos de construcción de Villa Olímpica, pero bueno, aún tenemos evidencia de eso. Y bueno, la fachada escalonada de este mismo edificio que restauramos en el 2011, básicamente. La siguiente. En el edificio 2, el famoso palacio que está dentro del complejo deportivo, también encontramos evidencia del uso de estupos y cómo los pintaron, ¿no? Aunque es un rojo ya muy degradado, todavía se conserva parte de esto y parte del sistema constructivo, que básicamente es bajareque en los muros, ¿no? La siguiente. Sí, gracias. Y bueno, este es el edificio 2. Esa parte es interesante porque si se dan cuenta, en la parte izquierda de la diapositiva, esa es la parte que cortaron para poder meter la pista al norte del edificio. O sea, toda esta zona, todo este espacio lo cortaron. El edificio de largo probablemente tenía unos 100 metros de largo y 100 metros de ancho. Y este es lo que sería el palacio
parece ser del gobernante Cuicuilco. La siguiente. Y bueno, las etapas constructivas encima de ese edificio, como en un principio eran muy simples, construidas de bajareque con techo de paja, y después como en la última época ya se construyó un terrado y paredes ya más en forma de estuco, ¿no? La siguiente. Y este es el espacio sigue siendo el espacio de Cuicuilco B. Este es el palacio del que vimos anteriormente. Este es el edificio 1 que también destruyeron, que era también, parece ser una residencia de los grupos de élite. Y todos estos círculos que ven acá son troncocónicas, o sea, son oquedades hechas en el tepetate, donde se depositaron ofrendas, entierros y se usaron también como basureros. Esto es lo que se rescató en ese salvamento de 67-68, antes de que se comenzara a construir la Villa Olímpica. Desafortunadamente, pues esto ya quedó tapado, este edificio se destruyó y solo quedó parte del edificio 2, la mitad, ¿no? La siguiente. Lo que nosotros hemos encontrado, porque también hemos muestreado ese edificio, el 2, hemos encontrado improntas de petate. Si se dan cuenta que aquí se ve la impronta en la arcilla del petate y restos de bajareque. O sea, ¿qué estamos encontrando aquí? Pues parte del sistema constructivo de esos cuartos, de esas unidades habitacionales. Estos que parece ser encofrados, o sea que son parte del revestimiento de las paredes, el acabado final de las paredes, se usa sobre todo, hemos indagado, en espacios, en unidades habitacionales que corresponden a los grupos de élite. O sea, no se usaba en cualquier unidad habitacional, sino en los grupos de élite técnicamente en esa época. Entonces, es interesante el hallazgo de esto, porque nosotros encontramos estos dos ejemplares el año pasado, 2015, y este lo encontró Heiser Ibérico en el 57, en el edificio, en el Heiser, donde está la escultura, ¿sí recuerdan? Entonces quiere decir que esos espacios eran usados por los grupos de élite como habitaciones, eran grandes terrazas con habitaciones encima, que es donde establecían sus casas, ¿no? La siguiente. Y ya esto se está dando entre 400 y 200 antes de Cristo. La construcción ya también de pirámides que van a tener la función de templos, como esta, ¿no? El edificio 8, la siguiente, y el edificio 6, que es el que está más a la parte occidental de Cuicuilco. La siguiente. Y este edificio, que también cumplía las funciones, tenía funciones rituales, que tuvo varias etapas constructivas. Si se dan cuenta, aquí viene el círculo, los cimientos, son únicamente los cimientos de esa estructura circular, que parece ser estaba rodeado por una banqueta más o menos ancha. Pero el edificio era de forma circular, muy parecido a lo que es el gran basamento. Nada más que aquí pues, se destruyó, se rescató la información, pero se destruyó finalmente para construir las torres del Lente. Ese es el famoso Cuicuilco C. La siguiente. El edificio de Peña Pobre, que también es una estructura con varias plataformas, también circular, superpuestas. Son aproximadamente 5 plataformas superpuestas, que bueno, ahora con la delegación estamos tratando de habilitar el espacio para su visita. Esperamos que se pueda. Pero este es el famoso edificio de Peña Pobre, que bueno, por el momento no corre peligro, no está protegido porque es el espacio de Peña Pobre, ¿no? La siguiente. Y un poquito más abajo. Este es el edificio de Tenantomo, esta pirámide de Tenantomo que se encuentra en lo que es el bosque de Tlalpan. Parece ser que es una estructura también de grandes dimensiones, hablamos de unos 15, 12 metros de alto y un diámetro de unos aproximadamente 70, 80 metros, ¿no? Pero esta estructura, lo que hemos visto es que fue adaptada, o sea, hagan de cuenta que abajo de ella existía piedra y el montículo, utilizando esa piedra natural, se fue levantando también con tierra.
Este edificio también está de alguna forma protegido porque se encuentra en una reserva ecológica como es el bosque de Tlalpan, pero sí se ha trabajado, aunque poco, sí sabemos que es un edificio, es un montículo artificial, la que sigue. Es un croquis de la arqueóloga que trabajó en ese momento, nunca se ha publicado nada, pero aquí tenemos el edificio, el montículo de Tenatongo, y ella encontró, al hacer pruebas, sondeos, que encontró canales asociados al montículo y terrazas, ¿no?, donde se estableció. Pues es como les decía, las terrazas se van adaptando para, en este caso, establecer arquitectura monumental o arquitectura hidráulica, como en este caso. Todo esto está sucediendo, les vuelvo a repetir, entre 400 y 200 antes de Cristo. La siguiente. Y bueno, también en ese momento es cuando ya se ve una estratificación social, o sea, ya hay diferenciación de clases sociales en el sitio, porque tenemos entierros donde se encuentran objetos elaborados con materias primas exóticas, o sea, provenientes de otras zonas, como son concha, como son piedra verde, como son, bueno, los mismos caracoles, y también, y bueno, las deformaciones craneanas que son propias de los grupos de élite en el preclásico. Y también vemos que pues, ya hay una especialización del trabajo, o sea, este tipo de herramientas elaboradas con huesos de venado o astas de venado para el trabajo de la lítica, o sea, o el trabajo de cestería, ¿no?, o de tejer redes también. La siguiente. Muchos de esos objetos son provenientes de intercambio, o sea, no existen a nivel local en la Cuenca de México. Y también el trabajo ya de analítica pulida, o sea, el trabajo de elaborar monumentos o intentar elaborar, como en el caso de esta figura que se encuentra en el museo, el sitio, que parece ser un jaguar sentado, ¿no? Es una performance, no es muy clara, se necesita mucha imaginación para ver que se trata de un jaguar, y performance de esculturas como estas. Esta es una performance que encontramos también el año antepasado dentro de la misma zona arqueológica, dentro de ese cuarto que vimos muy destruido. Y esta que descubrimos, que también se ve que está trabajada de esta parte y de los costados, que también parece ser una performance de una escultura. Esto está sobre la superficie, lo que pasa es que está tan inmontado que no se alcanzan a ver solamente cuando es épocas de secas, ¿no? Lo último de Tupilco, que se da entre el 200 a.C. y 250 después de Cristo. ¿Cuál es la evidencia? Pues cerámica que se asocia a esa misma época, incluso incluyendo el famoso bobeteo de Tupilco, que parece ser ya para esta época se pone como parte de una ofrenda, pues un tanto como tratando de calmar un poco los ímpetus ya del naciente volcán Xitle, ¿no? Y cerámica que se relaciona ya con la última época del preclásico terminal y los inicios de lo que va a ser el clásico Teotihuacán. Por ejemplo, esta vasija, cualquiera que ha estudiado cerámica de Teotihuacán, pues fácilmente la identificaría como de Teotihuacán para la fase Micaotli. Pero, ¿qué creen? Esta vasija la encontramos bajo la lava en Tupilco, ¿no? Entonces quiere decir que están compartiendo rasgos con Teotihuacán. Y lo mismo con este tipo de cerámica, también lo encuentran en Teotihuacán, es muy típica también de allá, pero también la estamos encontrando en Tupilco, ¿no? La siguiente. Y esta ofrenda que descubrimos en 2014, cuando estábamos tapando uno de los tantos túneles que han hecho sobre la pirámide, descubrimos esta ofrenda que pertenece a la penúltima etapa constructiva del Gran Basamento, donde encontramos una olla con la tapa de la olla, un cuenco, un tipo que se llama la canaraca, que este tipo proviene de la zona de Guerrero, de frontera de Guerrero y Morelos, y pedacitos de cerámica dentro de la vasija,
con cantos rodados, lítica pulida, y esta que también parece una olla pero muy fragmentada, ¿no? Entonces, de hecho aquí se ve la superficie de lo que es el montículo, la parte de arriba del montículo principal. Vean, o sea, no está muy enterrada, casi a flor de tierra, 60 centímetros máximo. Entonces, es ya de las últimas ofrendas dedicadas a la construcción del gran basamento. La siguiente. Y bueno, en esta reconstrucción de Alejandro Villalobos, básicamente se hace lo que sería una visión de Cuicuilco y del área nuclear Cuicuilca en esa época, o sea, ya en lo que es la fase de Cuicuilco, el preclásico terminal, donde vemos el gran basamento, el famoso espejo de agua del que les hablaba, con los escurrimientos de agua que lo alimentan, el edificio de Peñacobre, el edificio, aunque bueno, aquí no lo dibujó redondo, pero es el edificio de donde estaban las torres de Lenta, y el área de Cuicuilco B, ¿no? El palacio sería este. Y ven las diferencias de niveles donde se están estableciendo esta arquitectura monumental, ¿no? Básicamente un intento reconstructivo del área nuclear de Cuicuilco, que es un buen intento de Alejandro Villalobos. La siguiente. Y bueno, perdón, el lago, vean la distancia, ¿no? Más o menos cercana, ¿no? La que sigue. Y bueno, ya las últimas etapas constructivas del gran basamento, pues básicamente serían estos adosamientos y otros hacia la parte de atrás, y la construcción, o sea, antes había altares, aquí se construye en esta parte una plataforma donde probablemente existía una choza como templo, en una reconstrucción de Ignacio Marquina, ¿no? La Sinantina es interesante porque antes se construían con lodo únicamente, ahora se está añadiendo piedra al lodo. Aquí el arquitecto nos podría decir en un momento por qué es un avance esto, ¿no? ¿Por qué se está viendo esto ya para la última época de Cuicuilco, ¿no? Sobre todo en estas plataformas que van adosadas ya al cuerpo del gran basamento, como parte de la última etapa constructiva de este, ¿no? Las que siguen. Y bueno, también aquí en los edificios 6 y 8 y el edificio 9, aquí también se están anexando banquetas, ¿no?